¿Alguna vez te has puesto a pensar en la cantidad de mujeres de Dios que están en las iglesias, pero que están atrapadas en el vicio de la pornografía? Pues sí, eso es un tabú, ¿verdad? La gente no habla de eso, pero no son solo los hombres los que están atrapados en ese vicio. Hermanos, el enemigo ha estado trabajando de manera sutil, nadie se entera, pero hoy voy a contar el testimonio aquí de Leticia, una chica que creció en un hogar evangélico, conocedora de la palabra, pero que durante muchos años estuvo atrapada. Ella cayó en esa tentación. Hermanos, lo que ella contó aquí, pocas personas tienen el valor de contar. Ella fue muy valiente. Entonces, quiero que veas hasta el final, escucha con atención, puedes ir haciendo tus cosas ahí y deja que siga sonando. Este testimonio, estoy seguro de que te va a edificar mucho. Incluso, todos los días traigo testimonios que están impactando a miles de personas. Yo creo que tú también vas a ser impactado y tu vida va a cambiar a partir de hoy. Amén. Escucha. Pastor, mi nombre es Leticia y todo comenzó cuando mis padres compraron un celular de Navidad para mí y para mi hermano. Ellos no tenían la menor idea del mundo que se nos estaba abriendo ahí, ni nosotros dos sabíamos lo que estaba por venir. Recuerdo que en la escuela o en los grupos de amigos, la gente siempre hacía bromas, se burlaban de mí, decían que yo era muy inocente, muy ingenua y yo ni siquiera sabía lo que eso significaba. Y algunas veces ellos hacían algunas bromas tontas, diciendo unas palabras nuevas, y yo no sabía qué eran. Pero cuando llegaba a casa, empezaba a buscar en mi celular y me quedaba completamente horrorizado con lo que buscaba en Google. Pero esa curiosidad no se detenía, porque no solo quería saber el significado, quería ver alguna imagen. Y antes de darme cuenta, empecé a volverme adicto a la pornografía. Caí en un pozo tan profundo que mi rutina se volvió un verdadero infierno. Literalmente me despertaba y lo primero que hacía era tomar mi celular para ver pornografía. El día estaba claro, el sol brillando afuera y yo me quedaba ahí, hipnotizado por esa pantalla. Cuando finalmente logré mirar hacia arriba, ya era noche cerrada, oscuridad total. Pasaba horas y horas seguidas consumiendo eso de forma desesperada. Y hubo una época en que la adicción se volvió tan pesada que hacía clic en los videos y me daba cuenta de que ya había visto esa misma escena varias veces, porque ya conocía de memoria los caminos y los sitios que visitaba. La lucha en mi mente era tan intensa que eso acababa conmigo. Yo le decía a Dios que ya no quería seguir de esa manera, pero no podía. Pedía perdón y perdón y perdón. Yo pensaba que ese secreto tendría que llevármelo a la tumba, porque si la gente lo descubría, me iba a ir muy mal. Entonces, todo lo que le pedía a Dios era que resolviéramos eso solos, en secreto, para que lo resolviéramos entre nosotros y que nadie nunca supiera de eso. Pero el Señor, en su infinita misericordia, siguió hablando en lo más profundo de mi corazón, de una manera tan dulce, tan paciente, pidiéndome que simplemente le entregara eso a Él. Pero saben, hermanos, a veces pensamos que podemos negociar con el pecado en la oscuridad del cuarto, pero la verdad es que al diablo le encanta el secreto. Mientras nos mantenemos escondidos, Él sigue controlando la situación y oprimiéndonos con la culpa. Hermanos, para que entiendan cómo llegué hasta ahí, necesito regresar un poco en el tiempo y contarles un poco de mi historia. Nací en Maceió, en Alagoas, en una familia muy bendecida. En ese entonces, yo era el menor de 4 hermanos, pero después mi mamá tuvo más hijos y llegamos a ser 7 hermanos en total. Teníamos una vida muy sencilla y éramos muy unidos. Mi abuela vivía en la misma calle. La casa siempre estaba llena de primos y todo era muy tranquilo. No nos quedamos mucho tiempo allá en Maceió. Yo tenía más o menos unos 6 años de edad cuando Dios puso un llamado fuerte en el corazón de mi papá para salir de allá. Entonces empezamos a orar, y él sintió que el Espíritu Santo lo guiaba a arreglar todo y mudarse a una ciudad muy pequeña que casi no aparecía en el mapa, en el interior de Goiás, llamada Rialma. Y nosotros preparamos las maletas, pusimos a toda la familia en el carro y fuimos a esa ciudad, y fue exactamente ahí, en el interior de Goiás, donde Dios empezó a encaminar a nuestra familia y nos presentó a las personas correctas. Mi papá, que siempre predicaba la palabra, Dios empezó a usarlo mucho ahí en la iglesia. Y, después de hacer algunas amistades, ellas nos invitaron a mudarnos a Vitoria, en Espíritu Santo, que es donde vivo hoy, y hoy entiendo que realmente también fue una dirección del Espíritu Santo. Pero el periodo en que vivimos en Rialma fue muy significativo para mí, por un motivo eterno. Fue ahí donde entregué mi corazón a Jesús. Recuerdo perfectamente estar sentado entre mi mamá y mi abuela durante el culto, y, en un momento al final, en el llamado, ellas me miraron y me preguntaron si ya había aceptado a Jesús en mi corazón.
Respondí que no, pero que tenía muchas ganas de aceptar. Entonces ellas me dijeron que solo cerrara los ojos y repitiera el nombre de Jesús para llamarlo. Empecé a decir, Jesús, 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 y de repente, hermanos, las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Yo era muy niño y me quedé pensando, ¿por qué estaba llorando en ese momento? Pero la verdad es que sentí un amor tan puro que no podía contener el llanto. Mi abuela se dio cuenta y me dijo en voz baja que era el Espíritu Santo tocándome. Esa fue la primera experiencia real que tuve con el Señor, un recuerdo tan hermoso, tan significativo que guardo conmigo hasta hoy. Y cuando nos mudamos a Vitoria, empezamos a asistir a una iglesia muy grande de la región. Mis padres habían conocido al pastor de esa iglesia y sabíamos que ese era nuestro lugar. Yo tenía apenas 8 años en el primer culto al que entré ahí, y en el momento en que pasé por la puerta, parecía que mi corazón explotaba. Sentí la presencia de Dios tan fuerte que quería vivir ahí para siempre. Había una atmósfera espiritual y profética que movió lo más profundo de mi alma. Aunque era tan niño y no sabía explicar con términos difíciles, yo sabía que Dios estaba ahí y quería aprender más de Él. Pero miren, hermanos, cómo es de astuto el enemigo. Él no nos ataca cuando estamos débiles. Él empieza a armar las trampas justamente cuando estamos siendo preparados para algo grande. Mi vida tenía todo para seguir siendo simple, una vida de obediencia, pero el pecado tiene una forma sutil y peligrosa de complicar las cosas y todo empezó a cambiar de verdad cuando yo tenía 10 años. Yo estaba en la sala de mi casa sentado en el suelo, doblando ropa con mi mamá y la televisión estaba encendida y de repente pasó el comercial de una telenovela que se iba a transmitir más tarde. Era una escena extremadamente sensual, provocativa, que apareció en la pantalla por unos segundos. Y como yo era una niña criada en la iglesia y quería mantener la imagen de santita para mi mamá, decidí hacer un drama ahí, diciendo en voz alta lo asqueroso, feo y depravado que era eso, solo para mostrar lo correcta que era. Mi mamá, que ya debía estar exhausta, al final de cuentas, cuidar de 7 hijos y todavía doblar ese montón de ropa, no es fácil. Ella me miró y me dijo de forma muy tranquila que fue exactamente así como yo llegué al mundo. Hermanos, esa frase me causó un impacto terrible. Yo era muy protegida, muy ingenua, y no sabía absolutamente nada sobre la vida íntima de pareja, y esa respuesta me pareció la cosa más horrible del mundo. Dejé la ropa en el suelo, salí corriendo llorando escaleras arriba, me encerré en el cuarto y pasé horas sollozando. Me arrodillé y oré a Dios pidiendo perdón por mis padres, pidiendo misericordia, porque en mi cabeza de niño ellos habían cometido un pecado terrible. Y hoy miro hacia atrás y hasta me da risa mi ignorancia de aquella época. La verdad es que ese fue el momento exacto en que el enemigo vio una oportunidad. Él aprovechó esa confusión y ese impacto para sembrar dudas en mi mente sobre Dios, sobre mis padres y sobre mi camino cristiano. Esa puerta abierta trajo un espíritu de perversión a mi vida. Por causa de ese trauma y de esa confusión en mi mente, la vergüenza se instaló en mi alma. Empecé a creer que yo era sucia por haber descubierto eso y que Dios me estaba mirando con desaprobación todo el tiempo. Cada pensamiento se volvió una tortura. Yo miraba a mis padres y sentía distancia, como si la santidad que veía en ellos se hubiera derrumbado en mi cabeza de niño. El miedo de ser rechazado por Dios y por mi familia era tan sofocante que sentía una presión física en mi pecho todas las noches antes de dormir. Pero pon atención a esto. ¿Cuántas veces también nos escondemos de Dios por causa de un malentendido o de una mentira que el diablo susurró en nuestro oído, verdad? Nos aislamos pensando que Dios va a castigarnos cuando en realidad lo que Él quiere es sanarnos. Y a partir de ahí empecé entonces a vivir una vida doble. Por un lado, tenía un amor verdadero por Dios, una pasión sincera por las cosas de la iglesia, pero por otro lado, empecé a alimentar un mundo secreto de fantasías sexuales en mi mente. Y eso fue poco antes de que yo recibiera mi celular. Inventaba historias y escenarios eróticos en mi cabeza. A veces subía a mi cuarto diciendo que iba a tomar una siesta en la tarde, pero solo era para quedarme acostado alimentando esas fantasías pecaminosas. Me moría de miedo de preguntarle a alguien si eso era normal, porque no quería que nadie supiera que yo tenía deseos malos, pecaminosos. Entonces, guardé esa podredumbre y ese secreto por años, entre los 10 y los 13 años. Y en ese mismo periodo, nuestra casa se volvió un campo de batalla espiritual. Algunos de mis hermanos mayores también estaban pasando por crisis de fe y empezaron a desviarse, cometiendo pecados que no estábamos acostumbrados a ver.
La atmósfera en nuestra casa era de mucha tensión, empezaron a haber muchas peleas, y hoy me doy cuenta claramente de que el enemigo estaba rondando nuestra casa. Pero mientras que el pecado de ellos era público, todo el mundo lo veía. El mío era totalmente escondido, oculto en mi mente, y eso me atormentaba día y noche. Yo veía a mis hermanos siendo corregidos por mis padres y pensaba, si ellos supieran lo que pasa por mi cabeza, sentirían asco de mí. La culpa era una sombra que me perseguía en cada rincón de la casa. Yo iba a los cultos y ahora el peso parecía triplicarse. Me sentía el mayor hipócrita del mundo por estar ahí cantando mientras mi interior estaba en ruinas, y por todo eso terminé desarrollando un complejo de perfeccionismo muy fuerte. Sentí una necesidad enfermiza de probarle a todos que yo era la niña de oro, la hija perfecta, la joven más espiritual de la iglesia. Yo pensaba que tenía que hacer de todo para comprar el amor de Dios y el orgullo de mis padres, como si mi salvación dependiera de mi esfuerzo por parecer santa. Y fue justamente en esa etapa de tanta fragilidad que recibí el celular de Navidad, y ahí las cosas empeoraron de verdad. Me fui directo al fondo del pozo, volviéndome totalmente adicto a la pornografía, como conté al principio. Y tal vez te preguntes, ¿cómo es que una chica de la iglesia pasa por eso? Y yo pensaba exactamente lo mismo. Yo creía que eso era un pecado solo de hombres. Yo me sentaba en las bancas de la iglesia cuando el pastor predicaba sobre liberación y decía que si había algún hombre ahí atrapado en el vicio de la pornografía, era para ir al frente, al altar, y en ese momento yo me encogía en la silla. Yo pensaba que era una aberración, la única mujer que pasaba por eso, el monstruo que iba directo al infierno. El miedo me paralizó de tal forma que empecé a tener paranoias terribles con el mundo espiritual. Yo pensaba que en cualquier momento un demonio iba a saltar de detrás de la puerta y agredirme físicamente. Empecé a dormir con la espalda pegada a la pared, mirando la oscuridad del cuarto hasta quedarme dormida por miedo a lo que pudiera aparecer para atraparme. Vivía en pánico con la idea de ser descubierta y ver a todos odiándome. El cansancio en mi mente era terrible. Hubo días en los que no podía mirarme en el espejo, porque el reflejo que veía en él me daba asco. La falta de sueño empezó a afectar mis estudios, mi salud, y vivía con ojeras profundas, fingiendo que estaba cansado de tanto estudiar, cuando en realidad pasaba las madrugadas enteras alimentando los deseos de la carne. ¿Cuántas veces llegaba a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y el sentimiento de culpa era terrible, el vacío en mi alma era absurdo, pero no podía liberarme de eso? Lo peor de todo es que, incluso en esa inmundicia, seguí creciendo en el liderazgo de la iglesia. Entré al ministerio de alabanza y pronto empecé a liderar el grupo. También entré al liderazgo de jóvenes y mi mente se volvía loca. Yo decía, Dios, ¿cómo es posible esto? Yo te amo de verdad, siento tu presencia cuando canto, pero ¿por qué no puedo ser liberado? ¿Qué tengo que hacer? Y cada vez que terminaba de ver esos videos, corría al baño, abría la regadera y lloraba mucho. Agarraba la esponja y me tallaba la piel con tanta fuerza que hasta me ardía, tratando de quitarme esa suciedad de encima. Le suplicaba a Dios que me limpiara, le decía, Señor, por favor, quítame esto, no dejes que vuelva a caer en tentación, pero aún así no aceptaba el perdón de Dios. Yo pensaba que no lo merecía, todavía no entendía la gracia del Señor. Es como en la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesús regañó a los fariseos porque limpiaban la copa solo por fuera, pero por dentro seguía llena de suciedad. Y yo estaba haciendo exactamente eso, cuidando solo la apariencia, pero muriendo por dentro. Y cuando cumplí 16 años, fui al gran congreso de jóvenes en nuestra iglesia de apoyo. Y durante el culto, una misionera subió al altar y empezó a contar su testimonio, enfocándose exactamente en el dolor de cargar con pecado oculto. Hermanos, cuando ella hablaba, parecía que estaba leyendo mi biografía. Mi corazón empezó a latir muy rápido y pensé que ese era mi momento, que Dios quería liberarme ahí, pero el orgullo y el miedo a la exposición hablaron más fuerte. Miré a los lados, vi a las personas que me conocían como líder de alabanza y pensé que no podía pasar esa vergüenza frente a todos. Entonces hice un trato con Dios en mi mente. Le dije así, Dios, no me voy a levantar aquí al frente hoy, pero te prometo que en cuanto llegue a casa, voy a confesarles a mis papás. Hermanos, en cuanto terminó el viaje y llegué a casa, llamé a mis papás y les dije que estaba viendo cosas que no debía en internet.
No tuve el valor de usar la palabra pornografía ni de contar la gravedad real de la adicción, pero dije lo suficiente para aliviar mi conciencia. Ellos entonces me abrazaron, me perdonaron y se pusieron muy felices con mi actitud, sobre todo porque había pasado días fuera y me extrañaban. Salí de ahí pensando que ya había resuelto el problema. Pensé que ya estaba curada porque había confesado, y la Biblia dice que seremos sanados cuando nos confesamos unos a otros. Pero la verdad es que solo había puesto una curita encima de una herida que estaba podrida por dentro, sin ningún cambio en mi corazón. Y al año siguiente, cuando cumplí 17 años, las cosas tomaron un rumbo aterrador. La guerra espiritual contra mi vida subió de nivel. Yo estaba logrando pasar tiempo sin ver nada. Estaba muy feliz, me sentía muy bien, e incluso había empezado a trabajar en una empresa de la ciudad. Estaba tan emocionado que pasaba todo el día hablando de Jesús con mis compañeros de trabajo en la línea de producción. Y recuerdo que trabajaban conmigo muchachos, ateos, incluso había musulmanes, personas completamente indiferentes a mi fe. Y yo les decía que necesitaban ir a la iglesia, que iba a haber un congreso maravilloso y que Jesús los amaba mucho. Ellos pensaban que yo estaba un poco loca, pero me respetaban. Y una noche tuve un sueño muy real y aterrador. En el sueño, yo estaba en la línea de producción de la empresa y uno de esos compañeros se paraba frente a mí, pero su rostro estaba transformado con una mirada profundamente maligna y demoníaca. Él me señalaba con el dedo y decía con una voz terrible que debía negar a Jesús. En el sueño, yo lo miraba directamente a los ojos y respondía con firmeza que no. Entonces, él sacó un arma y me disparó en la cabeza. Me desperté asustada, pero traté de no darle importancia y seguí yendo a trabajar e invitando al personal a la iglesia. Pocos días después, estaba en una reunión de oración muy intensa allá en la iglesia. El Espíritu Santo nos estaba tocando de una manera hermosa y yo lloraba mucho de rodillas. Y en cierto momento me levanté mis manos hacia el cielo y empecé a adorar al Señor. Y en un instante, hermanos, me puse de pie, mis piernas se debilitaron y simplemente me desmayé, caí directo al suelo. Y como mi iglesia es pentecostal, los hermanos que estaban alrededor pensaron que yo había sido arrebatado o que había caído bajo el poder de Dios. Pero yo, en mi interior, sentí que eso había sido muy extraño. Cuando recuperé los sentidos, el piso de la iglesia parecía girar, las voces de las personas orando a mi alrededor parecían lejanas, como si estuviera bajo el agua, y una presión insoportable empezó a aplastar mi nuca. A lo largo de esa noche, mi situación fue empeorando muy rápido. Mi cabeza empezó a doler de una manera que nunca había sentido antes. Llegué a casa tambaleándome. Mi papá se dio cuenta, obviamente, de que yo estaba pálida y empezó a hacerme preguntas, pero apenas podía responder y empecé a vomitar sin parar. Él entró en pánico, me subió al coche y me llevó corriendo a la sala de emergencias. Los médicos me atendieron en la sala de emergencias y me mandaron directo a hacerme estudios de imagen en la cabeza. Y el diagnóstico fue como un balde de agua fría. Un vaso sanguíneo en mi cerebro se había roto y yo tenía un ACV hemorrágico, sangrando en la cabeza desde hacía más de 6 horas. Los médicos corrieron a mi cuarto y le dijeron a mi papá que la situación era gravísima, que necesitaban raparme la cabeza inmediatamente y abrir mi cráneo en una cirugía de emergencia para intentar detener la hemorragia y salvar mi vida. Miren, hermanos, lo que pasó ahí fue un milagro de Dios en mi mente, porque el dolor que sentía era como si una perforadora estuviera taladrando mi hueso, pero una paz sobrenatural invadió mi corazón. Vi a mi papá, que estaba llorando desesperado, y le dije que se calmara, que yo iba a estar bien y que Dios estaba conmigo. Estuve internada en la UCI por unos 8 días, y debido al sangrado, perdí temporalmente la capacidad de leer, olvidé el nombre de amigos muy cercanos y llegué a pesar menos de 45 kilos de lo debilitada que estaba. Fue un traumatismo craneal terrible, pero mientras estaba en la cama de ese hospital, tenía la certeza absoluta de que eso había sido un contraataque del enemigo para intentar detenerme, y no sentía miedo. El gran problema vino después de que me dieron de alta. El proceso de rehabilitación fue lento, fue doloroso, y tener que reaprender a leer, pasar por consultas para recuperar la memoria, ver mi cuerpo débil, todo eso empezó a minar mi mente. Y esa fe gigante que sentí en el hospital empezó a desaparecer y entré en una crisis profunda con Dios. Empecé a cuestionar al Señor y a quejarme. Yo decía, Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara a mí? Soy líder de alabanza, soy líder de jóvenes, trabajo en tu obra, paso todo el día hablando de ti a las personas. ¿Qué quieres que haga, Señor?
¿Qué más necesito darte para tener una vida de paz? Hermanos, miren mi soberbia. Estaba cayendo de nuevo en la trampa del desempeño, pensando que Dios me debía algo por las cosas buenas que hice, y como pensé que Dios me había fallado, entonces me rebelé. Poco tiempo después, estaba en el punto más bajo de mi vida espiritual. Empecé a hacer pequeñas concesiones, volví a escuchar música secular, empecé a escuchar canciones con letras vulgares, empecé a ver películas con escenas explícitas de sexo, y lo peor, ya ni siquiera sentía arrepentimiento. Entonces, hermanos, estén atentos, el pecado nunca entra de golpe, va pidiendo espacio poco a poco, y no pasó mucho tiempo antes de que esas escenas me empujaran de vuelta al mismo cautiverio de antes. Yo estaba de nuevo esclavizado por el vicio de la pornografía. Solo que esta vez la caída fue aún más dolorosa porque yo ya conocía la verdad y el peso de pecar sabiendo lo que era correcto, eso me aplastaba. Yo subí al altar para ministrar la alabanza y sentía como si tuviera una cuerda amarrada al cuello. No sé cómo explicarlo, pero era horrible. El enemigo me susurraba al oído cada vez: mira a esas personas adorando. Si ellas supieran quién eres de verdad, les darías asco. Eres una farsa. Y entonces me aguanté las ganas de llorar. Puse una sonrisa falsa y seguía cantando, mientras por dentro sentía que ya estaba condenado. Hermanos, el enemigo es tan astuto que empezó a crear mentiras muy bien elaboradas en mi cabeza para hacer que yo aceptara el vicio sin tanta culpa. Y como ya me estaba haciendo viejo y seguía siendo virgen, el diablo puso el siguiente pensamiento en mi mente: Leticia, ¿ya pensaste que si te casas sin saber nada, vas a ser pésima en la cama? ¿Tu futuro esposo se va a resentir contigo y tu matrimonio va a ser un fracaso? No estás pecando, solo te estás educando, preparándote para ser una buena esposa cuando llegue el momento. Hermanos, miren el tamaño de la inversión de valores. Yo usaba la excusa de que necesitaba ser perfecta en el futuro para justificar mi suciedad. El enemigo me engañó. Yo estaba empezando a pensar así. Ninguno de esos videos me daba la paz que yo buscaba. Yo vivía cansado, agotado, desesperado, sin saber cómo salir de ese ciclo de pecado. Yo hacía promesas de cambio, pero luego caía y pensaba: soy muy hipócrita. Hasta que llegamos al año 2020. Yo estaba sentado en la mesa de mi oficina, trabajando desde casa en la época de la pandemia, cuando la presencia del Espíritu Santo entró en ese cuarto de una forma muy clara. No fue una voz audible, pero sentí muy fuerte en mi corazón que Jesús estaba ahí, mirándome, y Él me habló. Yo creo en eso. Él me dijo que en ese momento estaba rompiendo todas mis defensas para que yo pudiera finalmente entregarme a Él de una vez por todas. Hermanos, ocurrió una batalla violenta dentro de mí. En ese momento empecé a argumentar en mi mente: pero Dios, si digo la verdad, la gente me va a expulsar de la iglesia. Me van a expulsar del ministerio de alabanza, me van a quitar del liderazgo, mi reputación se va a acabar. No puedo hacer eso, Señor, así que hagamos lo siguiente. Entonces, Señor, tú y yo resolvemos esto aquí en el cuarto, en secreto. Voy a ir dejando esto poco a poco, lo prometo, y nadie nunca va a tener que saberlo. Pero Dios seguía insistiendo, con una paciencia de padre, pidiéndome que simplemente le entregara eso a Él. En ese instante, Dios me dio una visión muy clara en mi mente. Me vi intentando abrazar a Jesús, algo que solía imaginar en mis oraciones. Pero en la visión había un objeto enorme, una barrera oscura y pesada, trabada entre mi pecho y el pecho de Jesús. Y por más que estirara los brazos, no podía tocarlo por causa de ese bloqueo. Y el Espíritu Santo me hizo entender en ese momento que eso era lo que el vicio estaba haciendo en mi vida. Que ese pecado oculto que yo quería seguir escondiendo era lo que me estaba impidiendo tener intimidad con Él, y Él me mostró que yo misma estaba eligiendo mantener esa barrera entre nosotros. Hermanos, eso me destruyó. Ver que mi pecado estaba lastimando el corazón de quien yo más amaba, me rompió por completo. Y yo respondí: Señor, ya no quiero nada más entre nosotros. Prefiero perder mi cargo, prefiero ser expulsada de la iglesia, prefiero que mi reputación se vaya a la basura, pero yo te quiero a ti, Señor, a partir de ahora. Y yo solo tenía 30 minutos en la hora de comida en el trabajo. Y recuerdo que caí de rodillas al suelo y empecé a llorar tanto que me faltaba el aire en los pulmones. Clamé por arrepentimiento de una forma que nunca lo había hecho antes, porque era el momento. Yo pedía perdón solo porque me molestaba la culpa. Quería dejar de sentirme mal, pero esta vez no. Esta vez ya no me importaba mi bienestar. Yo solo quería a Jesús, costara lo que costara.
Me levanté de ese suelo, entonces transformado, ya no me importaba el futuro, si iba a caer de nuevo o no. Dejé de enfocarme en eso y tomé la decisión de hacer las cosas de la manera correcta. Busqué a la esposa del pastor y me abrí con ella. Le conté todo, le dije todo sin ocultar nada, y después me senté con mis padres. Y les conté todo sobre esa adicción que ya llevaba años. Tuve que pasar por esas conversaciones extremadamente difíciles, realmente me daba mucha vergüenza, pero tomé la decisión. Aprendí que si quería ser liberado de las tinieblas, tenía que sacar todo a la luz. Y fue entonces cuando lo conté y las cadenas empezaron a romperse. Empecé a sentir un alivio tan grande que parecía que me habían quitado un costal de cemento de la espalda. El aire entraba más fácil en mis pulmones y por primera vez en años podía caminar por la casa sin mirar a los lados. Con miedo, la mentira ya no formaba parte de mi vida y por primera vez en 10 años experimenté lo que es ser verdaderamente libre. El enemigo ya no tenía dónde atraparme. Y, después de ese día, yo subí al altar para liderar la alabanza. Y cuando el diablo intentaba susurrar en mi mente para recordarme esa suciedad, yo respondía en mi mente que la sangre de Jesús ya me había limpiado. La voz del acusador entonces fue silenciada. Sentí que el pasto estaba más verde, el cielo más azul, no sé cómo explicarlo. Parece que ahora yo estaba soñando esos sueños de adolescente, había algo más puro en mi vida. Pero, hermanos, la historia no termina aquí. Dios quería hacer una limpieza completa, no solo en mi vida, sino en toda mi casa. Porque algún tiempo después, nuestra iglesia organizó una gran conferencia espiritual. Y, días antes del evento, empecé a sentir un malestar muy extraño en mi espíritu. Era una agonía que no sabía de dónde venía, y pasamos los días del congreso trabajando. Y cuando el evento terminó, el domingo, mi familia se reunió en la cocina de la casa de mis padres, y mis hermanos, que vivían en otra ciudad, habían venido para el evento, así que estábamos todos juntos. Empezamos a conversar sobre el impacto de los cultos y sobre cómo nuestra familia necesitaba romper algunas maldiciones generacionales y otorgar perdón por las cosas del pasado. Y mientras ellos hablaban, yo no podía concentrarme, empecé a sentirme mal físicamente, así es, sentí una náusea terrible, una opresión pesada en el ambiente. Entonces interrumpí la conversación y dije, gente, paren todo, vamos a dejar de hablar y vamos a orar ahora, porque estoy sintiendo un malestar insoportable. Y nos tomamos de las manos ahí mismo, en el piso de la cocina, y empezamos a clamar. En el momento en que abrimos la boca para orar, hermanos, mi cuerpo empezó a temblar de forma violenta, caí de rodillas y luego directo al piso de la cocina, manifestando un espíritu maligno. Yo estaba consciente, y yo pensaba que la máscara del enemigo se había caído de una vez por todas, que él se había dado cuenta de que perdió el control sobre mí y ahora estaba desesperado. Mis padres y mis hermanos corrieron, se acostaron en el suelo a mi alrededor, impusieron las manos sobre mí y empezaron a reprender esa fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesús. Podía sentir físicamente algo horrible, pesado, subiendo lentamente por mis piernas, pasando por mi estómago y subiendo hasta mi pecho. Y cuando esa fuerza llegó a mi garganta, solté un grito muy fuerte y eso salió de mí. Caí exhausto, me acurruqué en posición fetal en el suelo de la cocina y lloré mucho, pero era un llanto de alivio. Yo sabía que esa fortaleza espiritual, ese demonio de perversión que había entrado en mi vida a los 10 años por culpa de esa flecha y que me perseguía en secreto, había sido expulsado para siempre. El enemigo ya no tenía más legalidad porque yo había confesado mi pecado y ya lo había abandonado. Y lo más extraordinario, hermanos, es que ese clamor mío en el suelo de la cocina fue la chispa para el avivamiento en mi casa. A partir de ese día, comenzó un periodo de 8 días seguidos de liberación en mi familia. ¿Recuerdas que te dije que algunos de mis hermanos tenían pecados que todo el mundo sabía y que ellos estaban apartados? De ellos, uno estaba viviendo en el nivel más profundo de perversión y destrucción en las calles. Y durante esos 8 días, 2 de mis hermanos venían a mi casa, entraban a la sala, se arrodillaban, fue lo más hermoso. Y orábamos unos por otros y Dios fue liberando, ni siquiera sabíamos sobre qué orar. Pero las cadenas se fueron rompiendo, fueron cayendo una a una. Y la cosa se puso tan fuerte que los vecinos y los miembros de la iglesia empezaron a saber lo que estaba pasando. Las personas tocaban la puerta de nuestra casa pidiendo oración, abríamos la puerta, las personas entraban a la sala y caían bajo el poder de Dios, siendo liberadas de vicios, depresión, ataduras espirituales. Parecía que la propia arca de la alianza, la presencia viva de Dios,
se había mudado a la sala de nuestra casa. Hasta hoy cierro los ojos y puedo sentir el perfume de la presencia de Jesús que inundó nuestro hogar en aquellos días. Es impresionante, todos sentían el mismo aroma. Y lo que más me conmueve es ver cuán paciente fue Jesús conmigo. Pasé años escondiéndome, pensando que iba a morir con ese demonio, con esa cosa mala dentro de mí. Pero Dios me liberó, finalmente fui liberada. Y entendí que solo tardó tanto tiempo porque fui terca y desobediente. Y después de toda esa restauración, Dios siguió trabajando en mi carácter, sanando las heridas del pasado. Recuerdo el día en que Dios habló claramente a mi corazón. Leticia, estás libre y ahora necesitas contar tu testimonio a las personas. Y recuerdo que empecé en el año 2023. Iba a las iglesias. No hablaba de detalles, claro, pero recuerdo que en muchos eventos, especialmente para mujeres, yo revelaba todo y muchas veces las personas se acercaban a mí. Las mujeres decían, Leticia, por el amor de Dios, yo pensaba que era la única mujer que pasaba por esto. Nunca tuve el valor de contarle esto a nadie en mi vida. Pero después de que supe tu historia, después de que me contaste esos detalles, eso me dio valor para buscar mi liberación. Y fue hermoso. Dios empezó a sacar a esas mujeres de ese escondite, de esa prisión en el alma. Y hoy miro hacia atrás y veo que cada lágrima, cada momento de dolor, sirvieron de abono para el ministerio que Dios me confió. Ya no me da vergüenza mi historia, porque sé que hoy en día miles de mujeres pasan por eso, pero tienen mucho miedo de contarlo. Y yo uso mi cicatriz para mostrar que Jesús, Él sana por completo. Hoy vivo cada segundo para testificar que no existe abismo tan profundo que el brazo de Jesús no pueda alcanzar. Y si hoy me preguntas quién es Jesús para mí, te respondo sin pensar. Él es mi Salvador misericordioso, el amor de mi vida, la única razón por la que me despierto todos los días y el único por quien vale la pena vivir y morir. Y si estás escuchando mi testimonio ahora, seas hombre o mujer, y estás sufriendo en secreto, detrás de una pantalla, pensando que tu caso ya no tiene solución, escucha bien lo que quiero decirte. El enemigo quiere que creas que naciste así y que vas a morir así. Que tu pecado es demasiado grande para la iglesia o para Dios. Eso es una mentira del infierno. Recuerda lo que Jesús hizo en la cruz cuando subió ahí y derramó su sangre pura. Él proclamó, consumado es, mostrando que toda la deuda fue pagada. Amén. Esa cadena que ata tu mente hoy no tiene derecho legal sobre ti, porque Jesús ya compró tu libertad. Ya no necesitas cargar esa culpa ni un día más. Y no importa si eres líder de alabanza, pastor de la iglesia, un joven líder o alguien que acaba de llegar, Dios no está buscando tu perfección fingida, Él está buscando tu honestidad. Él quiere que dejes de luchar con tus propias fuerzas y permitas que el Espíritu Santo actúe, porque con tus fuerzas no lo vas a lograr. Pero si Jesús entra en tu vida, si realmente te arrepientes de corazón y confiesas tus errores, Él te va a perdonar. No dejes que la vergüenza y el miedo te roben tu identidad ni tu eternidad. Hoy puede ser el primer día de tu nueva vida de libertad. Amén. Abre tus brazos para Jesús, entrégale tu corazón por completo. Él te ama mucho más de lo que imaginas. Aleluya. Hermanos, yo soy el pastor Antonio Jr. Conté este testimonio de Leticia y me sentí muy conmovido, y creo que tú también fuiste tocado, transformado, especialmente tú, que eres mujer. Yo sé que existe un gran tabú, muchas veces son los hombres los que caen en ese pecado, ¿verdad? Pero las mujeres también están siendo esclavas, y Dios quiere liberarte, a ti, que eres padre también. Ten cuidado con lo que tus hijos ven en internet, en el celular. Hoy en día, el mundo entra ahí, mira por la pantalla del celular, es muy peligroso. Y tampoco des esa imagen de que es un absurdo. No, hermanos, todos podemos caer, hasta los santos más grandes están sujetos a cometer los peores pecados. Eso es lo que aprendí en mi propio camino. Y por eso no podemos ser legalistas ni demasiado exigentes. Debemos, sí, estar atentos a nuestros hijos y a nuestra propia vida. Y entonces, cuanto más hablemos sobre este tema, más vamos a traer luz a estas tinieblas. Amén. Si te gustó, compártelo ahora. Sé que hay mucha gente pasando por esto. También voy a dejar aquí en la pantalla 2 testimonios que te van a edificar bastante. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.